En esta mañana quiero dirigir su atención a la doctrina bíblica del matrimonio. Particularmente consideraremos su formación, deformación y restauración. En primer lugar, consideremos la formación del matrimonio. ¿Dónde se originó la idea que un hombre y una mujer deben hacer un pacto matrimonial como el que Evan y Lilian hicieron ayer, o como Miguel y Betania hicieron hace 4 semanas? Cada una de estas parejas hicieron un pacto solemne en la presencia de Dios. En este pacto ellos hicieron un compromiso obligatorio hasta que la muerte los separe. ¿De dónde procede esta idea? Que un hombre y una mujer, no un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. ¿De dónde procede esta idea? Que un hombre y una mujer se casen. ¿De dónde proviene la idea que estos entren en una relación heterosexual y monógama? ¿De dónde procede la idea que esta relación debe ser obligatoria y permanente? Algunas personas dicen que el matrimonio es un asunto de conveniencia, algo práctico, que funciona. Cuando funciona bien es útil, cuando no funciona se rechaza. ¿Tienen los seres humanos la autoridad para disponer del matrimonio de esa manera? ¿Quién creó el matrimonio? Génesis capítulo 2 nos da la respuesta. Versículos 7 y 8 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Versículo 20. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre, inspirado en el momento en que vio aquella mujer, dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Ish, porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. ¿Quién creó el matrimonio? La respuesta que da la Biblia es clara y contundente. El matrimonio lo creó Dios. Él es, y no el hombre, el creador de esta institución. Cuando Dios miró todo lo que había hecho, Él dijo que todo era bueno y de gran manera. Lo único que Él encontró que no era bueno fue la soledad del hombre.
Génesis capítulo 2 dice que Dios trajo los animales al hombre para ver cómo los llamaría. El nombre que Adán dio a los animales reflejó la posición que Dios había designado para ellos en la creación. Mientras Adán designaba los nombres a los animales, él se dio cuenta que entre todos ellos no había una ayuda idónea que le correspondiera. Probablemente el hombre observó algo de la diferencia entre la mirada de un animal a otro animal, a la mirada entre él y los animales. Pero en esa mirada, Adán no encontró una ayuda idónea, alguien que le correspondiera a él como un ser humano. Podía haber cierto contacto social entre un hombre, podía haber cierto contacto social entre un animal y otro, pero Adán no encontró entre los animales uno que fuera semejante a él, a quien él pudiera expresar afecto o con quien él pudiera tener un compañerismo humano. Adán podía oír a los animales comunicándose entre sí, rugiendo, ladrando, gruñendo, pero él no podía dar a conocer lo que había en su corazón a ninguno de ellos para que le respondieran de una manera verbal e inteligente. Ninguno de los animales podía corresponder a las necesidades más profundas del ser humano, del hombre como hombre. En esta dimensión de su vida, el hombre estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le haré una ayuda idónea. Dios fue el que creó la mujer. Y Dios le trajo al hombre, no otro hombre, le trajo una mujer. Por esto Dios tomó una de las costillas de Adán y formó una mujer y la trajo al hombre. Y éste dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán vio en la mujer aquello que era en cierta forma diferente a él, pero que le correspondía. Al concluir la historia de la creación, Dios celebra la primera ceremonia matrimonial. Dios casó a Adán y Eva. Ellos no estaban solos, Dios estaba allí con ellos. Y declaró que esta relación matrimonial les constituía una sola carne. La misma naturaleza nos enseña. La historia de la creación concluye con Adán y Eva en un estado de inocencia perfecta delante de Dios. Aunque estaban desnudos, la Biblia dice, no se avergonzaban. Ambos se abrazaron en el amor conyugal para cumplir la voluntad y el propósito de Dios en el matrimonio. Muchos años después, algunos hicieron preguntas al Señor Jesucristo sobre el matrimonio. Jesús fue a Génesis capítulo 2. Él citó este capítulo. Lo que este capítulo dice sobre el matrimonio. Basándose en este pasaje bíblico, él instruyó a sus oyentes sobre el origen, el plan, el propósito divino del matrimonio. En este pasaje vemos la formación del matrimonio. Dios es su autor. Dios es el que unió la primera pareja. Dios fue quien los bendijo. Dios creó al hombre como el hombre es y creó a la mujer como la mujer es. Pero tú dirás, un momento, si Dios creó el matrimonio,
¿por qué me siento tan decepcionado con mi matrimonio? ¿Por qué mi experiencia ha sido muy dolorosa? ¿Por qué se ha convertido mi matrimonio para mí en una pesadilla horrible? Sobre este asunto, el doctor Wayne Mack declara: la mayoría de las parejas se casan teniendo grandes expectativas para su matrimonio. Saben que muchos matrimonios han fracasado y un buen número de los que perduran no son felices. Sin embargo, creen que su matrimonio será diferente porque aman la verdad. De modo que comienzan su matrimonio con grandes expectativas, pero a menudo en poco tiempo sus expectativas se tornan en frustraciones. El matrimonio que ellos estaban tan seguros habían sido hecho en el cielo cae con estrépito a tierra. Las estrellas en sus ojos se transforman en arena. El encanto ahora es desilusión. ¿Qué ocurrió? Ninguno de los dos habían aprendido a conducir sus vidas personales o su matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él instituyó el matrimonio. No hizo como un inventor que crea una máquina y luego deja que el comprador descubra cómo usarla y manejarla, que descubra cómo se relaciona entre sí las diferentes partes. No, Dios ha provisto información e instrucción específica sobre el propósito del matrimonio y las distintas pero complementarias responsabilidades de las personas que lo componen. Dios ha dado ciertas responsabilidades a la esposa y otras al marido. Cuando dos personas conocen, aceptan y cumplen las diferentes pero complementarias responsabilidades, se estimula la unidad en el matrimonio. A la inversa, cuando el marido y la mujer no comprenden o no cumplen con las responsabilidades que Dios les ha dado, se produce gran confusión y frustración. Termino la cita. Ahora, ¿por qué el marido y la mujer no comprenden o no cumplen con las responsabilidades que Dios les ha dado? La primera razón, como el doctor Mack indica, es la falta de conocimiento. Sin embargo, hay quienes conocen estas cosas y aún así están decepcionados con su matrimonio. Conocen su rol y función en el matrimonio, pero no cumplen con estas cosas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el matrimonio de muchos se ha convertido en una pesadilla horrible? ¿Por qué hay tanta decepción? Hay mujeres decepcionadas con sus maridos y viceversa. ¿A qué se debe esto? Estas preguntas me llevan a la deformación del matrimonio. Aunque Dios creó el matrimonio como una relación santa, pura, enriquecedora, que imparte alegría y felicidad, esta no es la experiencia de muchas personas casadas. Esto se debe a la deformación del matrimonio. Algo ha deformado esta institución. La Biblia en Génesis capítulo 3 revela lo que deformó el matrimonio. El cuadro hermoso, el estado bienaventurado del matrimonio que Génesis capítulo 2 presenta, cambia en el capítulo 3.
Este capítulo habla sobre la deformación y desintegración del matrimonio. Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis declara: y la serpiente, a quien después en la Biblia se identifica como el diablo, es decir, el diablo utilizando la serpiente, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Y él, callado ahí, no decía nada. Y él, como hacen algunos espositos, y él comió. Mi esposa me lo dio y yo me lo tragué. Tal vez Eva vino con sus encantos femeninos y le dijo: hombre, aquí está esta fruta, no está tan mal. Fíjate, yo no he muerto. Y dio también a su marido que estaba con ella. Este hombre no estaba cumpliendo con el rol de él en el matrimonio. No estaba dirigiendo, no tomó la iniciativa, no protegió a su mujer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué? Para cubrir su vergüenza y su pecado. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. He aquí la triste historia de la deformación del matrimonio. El primer novio perfecto, la primera novia perfecta, comenzaron la vida matrimonial en la presencia de Dios y con la aprobación de Dios. En este estado ellos conocieron la felicidad marital, la unidad en el matrimonio. Conocieron la felicidad sin una pizca de irritación, celo, egoísmo, desilusión, aspereza, insensibilidad e insubordinación. No hubo contiendas entre ellos. Su matrimonio literalmente era una demostración del cielo en la tierra. Entonces, ¿por qué son muchos matrimonios una fracción del infierno en la tierra? Génesis capítulo 3 da la respuesta. Este capítulo nos presenta la historia de la deformación del matrimonio. Esta se debe a la caída del hombre en pecado. Cuando Eva tomó del fruto prohibido y lo dio a Adán, y Adán comió de aquel fruto desobedeciendo así a Dios, inmediatamente la relación y la comunión que ellos tenían con Dios cesó. La desaprobación y juicio de Dios vino sobre ellos. Muy pronto su separación de Dios se vio en el cambio de relación que hubo entre ellos dos. Dios dijo al hombre: ¿dónde estás?
¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En vez de Adán confesar su culpa, ¿qué fue lo que hizo? Inculpó a su mujer. Y al inculpar a su mujer, estaba inculpando a aquel que se la había dado, Dios. Y el hombre respondió a Dios diciendo, la mujer. Fíjense que no dice la mujer, dice la mujer que tú me diste. Tú tienes que ver con esto. Tú eres responsable de lo que me pasó. Yo no soy responsable de mis acciones. Si ella no hubiera sido mi compañera, esto no me hubiera sucedido. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. ¿Y qué hice yo? Yo comí. Así hacen muchos maridos. Oh, pastor, si usted conociera la mujer con la que yo tengo que vivir. Si usted conociera el hombre con el que yo tengo que vivir. Estos comentarios muchas veces revelan el temor y el orgullo del hombre y a veces de la mujer que no quieren admitir su culpa delante de Dios. No quieren admitir su responsabilidad ni pecado. El pecado separó a la primera pareja de Dios. En vez de ellos reconocer su culpa e implorar por la misericordia de Dios, ¿y qué fue lo que hicieron? Huyeron de Dios. Cuando el hombre huye de Dios, huye también de aquel o de aquellos que son la imagen de Dios. En otras palabras, el pecado no solo separa al hombre de Dios, también lo separa de otros seres humanos. Esta separación se refleja lamentablemente en la más íntima relación humana, la relación marital, la relación de los casados. El conflicto entre Dios y el hombre se manifiesta también en el matrimonio. El pecado, esa oposición a Dios, esa pasión y lucha contra Dios, también se manifiesta en el matrimonio. El pecado separa al hombre de su mujer. El pecado separa a la mujer del hombre. El matrimonio sufre. El pecado deforma la relación matrimonial. Es la causa principal de la infidelidad en el matrimonio. Es la causa principal del adulterio. Es la causa principal de la falta de consideración, de la insensibilidad, de la falta de amor, de la impaciencia en el matrimonio. El doctor Mack tiene razón cuando dice que el obstáculo básico para el logro de la unidad matrimonial es nuestra pecaminosidad. Del mismo modo como el pecado entró y estorbó la unidad de Adán y Eva, así nuestro pecado sigue siendo la gran barrera que entorpece la unidad matrimonial en el día de hoy. A veces la unidad matrimonial es destruida por el pecado del egoísmo, por el pecado del orgullo. A veces es quebrantada por el pecado de amargura o ingratitud o terquedad, o vocabulario hiriente, o abandono, o impaciencia, o aspereza, o crueldad. Una de las cosas que enseño a aquellos que han de contraer matrimonio es que ellos deben de cuidarse del egoísmo. Y les digo, ustedes pueden leer un libro, un manual, que habla de las diferentes técnicas, aquello y lo otro, acerca del matrimonio y su relación en el aspecto sexual. Usted puede conocer de todo eso, pero el problema mayor es el egoísmo. Es el egoísmo.
donde hay un verdadero amor, se resuelven las cosas. Donde el esposo es sensible a su mujer y viceversa, se resuelven. Donde reconocen que dónde está el mal, pueden tratarlo. La diferencia entre una pareja casada cristiana y una pareja casada que no es cristiana no es que ellos no pequen. Ambos pecan, ambas parejas pecan. La diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio incrédulo es que el matrimonio cristiano sabe qué es lo que dice Dios acerca del pecado y cómo tratar con el mismo. Y cuando el matrimonio cristiano aplica la enseñanza bíblica, se resuelven los problemas. Lamentablemente el pecado deforma la relación matrimonial. En vez del esposo usar sus capacidades para dirigir y proteger a su esposa, para hacer provisión física, económica, emocional, para darle estabilidad, seguridad y protección, hombres, nuestras mujeres necesitan tales cosas. En vez de darle estabilidad, seguridad y protección, ¿qué hace el hombre? Emplea sus capacidades y su fuerza para enseñorearse de su mujer, para maltratarla. El pecado lo lleva al abuso verbal, al abuso físico. La esposa, en vez de usar sus poderes femeninos para ser una ayuda idónea, manipula a su esposo y a veces el individuo no se da cuenta. Lo manipula para lograr sus deseos carnales y egoístas y salirse con la suya. La miseria, la tristeza, el dolor, la desilusión en el matrimonio hoy en día es un testimonio constante de que el relato de Génesis capítulo 3 no es un mito, más bien es un testimonio fidedigno y una declaración de cómo llegamos a la condición en que nos encontramos hoy. Es una declaración de lo que ocurrió al matrimonio, de la deformación, de la causa de la deformación y desintegración del matrimonio. ¿Dónde comenzó a manifestarse el pecado? En el matrimonio. La Biblia relata fielmente no solo la formación del matrimonio, sino también la deformación de esta institución. Desde la caída inicial del hombre en el pecado, cada uno de nosotros nace en un estado de culpa, con un corazón pecaminoso. Marcos capítulo 7, versículo 20-21 nos da una lista de los males que salen del corazón humano. Y decía el Señor Jesucristo: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, relaciones sexuales fuera del matrimonio, salen los robos, homicidios, adulterios, infidelidad en el matrimonio, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen. Y un cristiano, una pareja cristiana no puede decir: pues eso tiene que ver solamente con personas incrédulas. ¿Quién le dijo eso a usted? Aunque el pecado
no tiene el mismo poder que antes tenía y ejercía sobre nosotros, porque en Cristo hemos sido librados del poder totalitario del pecado. Todavía está presente en nosotros el pecado. Y de ahí, en el matrimonio, si uno no se cuida, salen los malos pensamientos, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez, el egoísmo, que es dinamita en el matrimonio. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? Del corazón. Esto nos enseña que el corazón del hombre es un corazón malo y pecaminoso. Esto significa que cuando el marido y su mujer se ven afectados por las presiones múltiples del matrimonio, por su pecaminosidad, esta se manifestará. Repito, esto significa que cuando el marido y su mujer se ven afectados por las presiones múltiples del matrimonio, se manifestará su pecaminosidad. Y cuando se manifiesta, veremos que aquellos dos que se comportaban como palomitas, cantándose el uno al otro, cucurrucucú, paloma, durante su noviazgo, ahora en su corazón surgirán malos pensamientos, el enojo, la ira se adueñará de ellos y comenzarán a decir cosas hirientes. Comenzarán a decir cosas hirientes y a hacer cosas malas que les harán daño. Pelearán uno con el otro. Discusiones, no porque hay que discutir un tema, sino porque hay carnalidad, hay molestia, hay irritación, hay egoísmo, el orgullo está presente. Uno no quiere oír al otro. O uno ataca al otro. El otro le dice, uno dice, el otro dice otra cosa. Y así usted encuentra la pareja. No porque él aquello y el otro, no pastor, porque mire él aquel y mira esto lo que me hizo y mira aquello y mira lo otro. Y ahí viene otro, no porque ella también, que si esto, que si aquello, que si lo otro, porque él esto, aquello y lo otro. Óigame. Vienen no a buscar consejería, sino a defenderse delante del pastor en la iglesia. O a tratar de mostrar quién es el culpable. ¿Por qué pasan todas estas cosas? La respuesta de la palabra de Dios es clara. La deformación del matrimonio por nuestro pecado. La deformación del matrimonio es otra prueba de que somos una raza espiritualmente caída, separada de Dios, opuesta al Señor, que se rebela contra Dios, que se encuentra bajo la maldición de Dios, con una fuente contaminada dentro de cada corazón que forma esa raza humana. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Pero gracias a Dios que podemos llegar al tercer encabezamiento, la restauración del matrimonio. Algunas personas podrán decir, bueno, nosotros no vamos a la iglesia y tenemos un buen matrimonio. Pueden vivir en su ignorancia pensando que es así porque no conocen la ley de Dios. Pero una vez uno conoce la ley de Dios inmediatamente comienza a mostrar nuestras fallas en el matrimonio.
Y lo que parecía un buen matrimonio muchas veces no lo es, porque no es un matrimonio en el temor de Dios, sino según la mente del hombre. Pero gracias a Dios que podemos llegar al tercer encabezamiento, la restauración del matrimonio. Si leemos lo que Dios le dijo a la serpiente en el capítulo 3, podemos ver la promesa de Dios, la promesa que Dios hizo. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Observen, no se olviden, Satanás usó la serpiente para tentar a Eva, para que ella cayera en pecado. Satanás siempre busca la destrucción del matrimonio. Tu matrimonio cristiano, tu matrimonio. Dice la palabra del Señor, Satanás no tendrá la última palabra en lo que respecta al matrimonio. Pues dice la palabra de Dios, versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Podemos parafrasear estas palabras, lo que Dios dijo, de la siguiente manera. Aunque mi hijo e hija se han identificado contigo, aunque Adán y Eva se han identificado contigo y han hecho una alianza contigo y me han abandonado, esto no será para siempre. Si yo los dejara en esa condición en la que ellos han caído, ellos y toda su simiente estarían siempre separados de mí, bajo mi maldición, sufriendo las consecuencias de su pecado. Su pecado les ha separado de mí, ha traído separación y enemistad entre ellos, ha afectado su relación matrimonial. Si los dejo en esa condición, no habrá para ellos esperanza, no serán salvos de sus pecados, no serán librados del dominio del pecado. Y tú, serpiente diabólica, lograrás completamente el deseo de tu ambición pecaminosa. Pero tú, serpiente, no tendrás la victoria final. ¿Y por qué? Por la promesa de Dios. Yo pondré enemistad. En otras palabras, yo vendré para quebrantar esta alianza entre el ser humano y la serpiente. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y la simiente de la mujer. Un día, diablo, herirá tu cabeza, aunque en el proceso tú herirás el calcañar en la cruz. Herirás el calcañar de la simiente de la mujer. Diablo, tú no tendrás la victoria final sobre el hombre y sobre el matrimonio. De la simiente de la mujer vendrá el Salvador que destruirá las obras del diablo. Salvará al hombre de su pecado, restaurará al hombre a la relación que el hombre gozaba antes de su caída y su pecado con Dios, y restaurará el matrimonio.
Dios en su gracia vendría a quebrantar la alianza del hombre con el diablo mediante la simiente de la mujer. Dios adquiriría un pueblo para sí mismo celoso de buenas obras. Un pueblo capacitado para dar muerte a su pecado. Un pueblo capacitado en el poder del Espíritu para vivir según Dios quiere que uno viva en el matrimonio. Dios ha cumplido la promesa de enviar al Señor Jesucristo. Él, por medio de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, ha cumplido su palabra de tal modo que podemos ver no solo la restauración espiritual del hombre y la salvación personal del mismo, sino también la restauración del matrimonio a lo que debe ser. Es por esta razón que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Oh, pastor, que esto está difícil, pastor. No. Oh, es que eso es difícil. El Señor dice, asegúrate de estar lleno del Espíritu Santo. Él habla en ese capítulo de este punto muy importante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo es posible que una mujer pueda hacer tal cosa? Porque ahora ha sido salva. Ahora Dios la ha salvado del poder totalitario del pecado. Porque debe someterse la mujer al marido, por lo que dice la Biblia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y de con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque todos somos miembros del cuerpo. Todo lo que Pablo anteriormente dijo lo relaciona con las palabras que aparecen en este capítulo de Génesis 2, y él cita, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Ven las implicaciones de lo que el apóstol dice? El matrimonio fue formado por Dios, el matrimonio fue deformado por el pecado, pero ahora en Cristo el matrimonio es restaurado por la gracia de Dios. Restaurado de tal forma que el matrimonio cristiano, aunque no es un cuadro perfecto, es un cuadro real de la unión y relación más maravillosa que el hombre puede imaginar. La unión de Cristo con su iglesia. Dios en Cristo salva al pecador de la culpa, contaminación y poder del pecado. Él le da el Espíritu, su Espíritu Santo, que capacita a las esposas a someterse por principio a sus esposos. Él obra en el hombre y le enseña a amar a su mujer, amar a su esposa, como Cristo amó a su iglesia. Le enseña a amar a su esposa
con un amor inteligente, con un amor sacrificial, con un amor volitivo, es decir, la voluntad de Él está envuelta de tal manera que Él entiende que aunque en un momento dado Él no sienta cierta emoción o atracción hacia su esposa, Él escoge amarla. ¿Por qué? Porque Él ama a Dios y ha hecho un compromiso solemne con Dios, al cual Dios le llamará a dar cuenta. Él escoge, es un acto de la voluntad. Él escoge amarla. Hay pastores que ya yo no siento lo mismo por ella. Ese no es el asunto. El asunto es que tú debes decirte a ti mismo, ella es mi mujer. Somos no dos, una sola carne. Entonces, es mi voluntad amarla. Cuando un niño nace y el padre llega al lugar donde ha nacido, o si estaba allí cuando el niño nació, de momento se da cuenta que su niño no va a ser el pelotero que él quería. De momento se da cuenta que él no es el galán, que no va a ser un niño muy bonito. Dentro de una semana se da cuenta que no solamente no es atractivo, es de constitución muy débil, sino que también llora por cualquier cosa. Llora por esto, llora por aquello, llora por esto, llora por aquello. Pero aún así, ese es su hijo. Él escoge, determina hacerle bien a su hijo porque es su hijo. La relación más importante, la que tiene más prioridad en el hogar, en la familia, no es con nuestros hijos, es con nuestra esposa y con nuestro esposo. Tú no te acuestas con tu hijo, te acuestas con tu mujer. Con ella has tenido hijos, hijos que reflejan la imagen de ustedes. Dios nos enseña la palabra, nos salva del pecado, nos coloca en la iglesia para que nosotros oigamos lo que muchas veces maridos no queremos oír. Y Dios lo subraya. Y en un pasaje nos dice 3 veces, ama a tu mujer. 3 veces. Y observen que en ese pasaje no se le menciona ni una sola vez a la mujer que ame a su marido. Ahora, mujeres, no vayan a su casa y decir, yo no tengo que amarte. Porque hay otro pasaje en la Biblia que dice que tienes que amarlo. No lo dice tan directamente porque generalmente la mujer es la que más, hay algo especial en la mujer. La mujer es la que generalmente da y ama de una manera especial. Dios nos tiene que recordar a nosotros que tenemos que amar a nuestras mujeres. Yo le digo a aquellos que vienen a recibir consejos, qué bueno que tengo que abrir otra vez y leer este manual acerca del matrimonio, porque me recuerda a mí las cosas que debo estar haciendo y que a veces no hago. Es una ayuda para mi propia alma. Es tan fácil olvidarnos de nuestras responsabilidades, involucrarnos en nuestro trabajo y olvidarnos que tenemos responsabilidades para con nuestras mujeres. Y si tenemos hijos, también. Cristo, por medio de su Espíritu y su palabra, nos enseña a nosotros los hombres a amar a nuestras esposas con un amor sacrificial.
volitivo. Pastor, pero eso no quiere decir que nuestras emociones no están envueltas. Sí están envueltas, pero la voluntad es importante. ¿Por qué? Porque como me ha pasado a mí, de momento, hay veces que uno no siente nada, así uno ame. Las emociones están un día y otro día se van, pero hay un amor, porque hay un compromiso delante de Dios con mi esposa, solemne, delante de Dios. Y el amor busca el bien del otro. Es comprensible. Ese amor se esfuerza y nos lleva ¿a qué? A embellecer a nuestras esposas, a santificar a nuestras esposas, a cuidarlas, a nutrirlas. Si ustedes solteros no entienden estas cosas, no se casen, porque van a hacer sufrir a sus mujeres. Si usted tiene ese carácter de que usted es la persona principal y la que importa, y si usted tiene un problemita, inmediatamente se va por ahí o se va por allá, o se encierra o vive solo, mire, no se case, porque el matrimonio, Dios para eso mismo creó el matrimonio, para que no viviéramos solos. Hay muchos solteros que quieren casarse, y yo espero que se casen, que Dios les conceda su petición, pero para el matrimonio hay que prepararse. No, esa idea de que el matrimonio, yo estoy preparado, sí, mayor de edad, tengo un buen trabajo, quiero tener una compañera para remediar el asunto de la soledad. Y bueno, y también para un desahogo físico, pastor, usted entiende eso, ¿verdad? Esas no son las únicas cosas que una persona tiene que tener para estar preparado para formar un matrimonio cristiano. Tiene que entender la doctrina bíblica del matrimonio, que el matrimonio fue creado por Dios. Dios tiene derecho sobre nuestro matrimonio. Tiene que entender la deformación del matrimonio y la gracia restauradora de Dios en el matrimonio, ver las implicaciones teológicas y prácticas de tal cosa, y al entenderlas, practicarlas ahí en su soledad y su soltería. Y mientras trabaja sobre estas cosas, vendrán a ser parte de su existencia, de lo que debe ser normal. Y cuando ese hombre se casa con esa mujer, estará preparado ¿para qué? Para embellecer esa mujer, para santificar esa mujer, para vivir sensible, con comprensión con esa mujer. Estará preparado para cuidarla, nutrirla y amarla como lo que ella realmente es, parte de su cuerpo. Son una sola carne. Dios obra en el corazón de la mujer, de tal modo que ella quiere someterse a su marido. Ella entiende que su libertad y gozo se encuentran tomando su lugar bajo la autoridad de aquel que es su cabeza, guía y protector. Una mujer resplandece cuando se somete a su esposo como al Señor. ¿Y qué hace Dios con los hombres que antes en su maldad, egoísmo y estupidez machista pisoteaban a sus esposas para mostrar su hombría? Dios los salva y coloca su espíritu en ellos y les dice: consideren a mi hijo, él por amor bajó del cielo, veló la manifestación de su gloria divina, tomó forma de siervo para venir a servir a mi pueblo. Observen cómo ese mismo amor lo llevó a la cruz para salvar y santificar a la iglesia.
Ese mismo amor es lo que lo llevó y lo lleva constantemente a sustentar y cuidar a la iglesia. Dios le dice a los esposos que ustedes han recibido los beneficios del amor de su Hijo. Entonces, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. He aquí el poder de la religión, el poder del evangelio. Y tú y yo tenemos que aprender muchas cosas y practicar muchas cosas. En esto se ve el poder de Cristo. ¿Cómo podía Pablo esperar que estos hombres y mujeres pecadores, por naturaleza, podrían vivir de esta manera? Según Efesios capítulo 5, por lo que Cristo hizo en ellos. Capítulo 2, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, así el hombre no es salvo, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios mediante el evangelio trae real salvación, verdadera salvación. Toma seres egoístas gobernados por sus pasiones carnales y pecaminosas y los convierte en personas que quieren someterse a la voluntad de Dios. Personas que se esfuerzan por amar a sus esposas toman esto en serio. Esa gracia salvadora lleva a los esposos a arrepentirse de sus pecados contra sus esposas. Les lleva a pedirles perdón, a enmendar sus caminos, a ser sensible a las necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales de sus esposas. Les lleva a cuidar y a sustentar a sus esposas. Les lleva a dar muerte al machismo. Esa gracia es la que obra Dios en el corazón de los creyentes. Si tú desprecias la instrucción de la Biblia y no dependes del Espíritu de Dios para ser el esposo o la esposa que debes ser, entonces serás parte de las estadísticas. ¿Cómo es posible que haya tanto divorcio entre los cristianos? Porque ellos no escucharon ni prestaron atención. Fueron a la iglesia, pero no escucharon. No vinieron con un espíritu sumiso y reverente, pidiéndole a Dios, háblame, que tu siervo escucha. Qué triste se debiera de decir en nuestra nación. Son cristianos. Los cristianos tienen buenos matrimonios. Y la tasa de matrimonios cristianos divorciados, muy poca. No así. Porque hoy hay mucha gente brincando, saltando en el espíritu, cantando aquí y allá, con mucha pasión, la soberanía de Dios, pero no prestan atención a la enseñanza bíblica. Tú puedes tener mucha pasión y conocer mucho de la soberanía de Dios. Tú no aplicas esto, será tu matrimonio una de las estadísticas. Queridos hermanos, esta iglesia no se conoce por sus grandes dones. Esta iglesia no se conoce por sus muchos ministerios. Esta iglesia sufre de diferentes debilidades. Pero aunque no tengamos muchos ministerios, tengamos que tratar con nuestras debilidades porque así es. Eso es lo que debemos hacer. Oye bien, que podamos mostrar al mundo que en esta iglesia
el poder del Evangelio de Cristo es real. ¿Por qué? Porque se ve de la manera en que el esposo ama a su esposa y la manera en que la esposa ama y se somete a su marido. Son muy pocas las iglesias que pueden hablar de matrimonios bíblicos, donde esas son las realidades. He aquí la instrucción bíblica resumida sobre el matrimonio. Su formación, deformación y restauración por la gracia de Dios. Mi amigo, si tú ves tu pecado, ves tu desobediencia, ves que has tratado mal a tu esposa o amiga, tú, a tu esposo, hay solución para ti. Cristo murió para que pecadores fueran salvos, recibieran el perdón, para restaurarlos en su relación con Dios y también restaurar sus matrimonios. Mi amigo, cree en Cristo, mira a Cristo, Él es el Salvador, de Él viene la vida, de Él viene el poder. Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también, no importa cuán difícil sea tu mujer, cuán difícil sea tu marido, vas a poder decir, por el poder de Dios y la gracia de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.